Vamos a ver cómo se hace este punto en crochet o ganchillo, y necesitamos un número de cadenetas múltiplo de 3 más 1. Trece cadenetas tenemos aquí. Y ahora hacemos 3 más, 1, 2, 3, y hacemos en la sexta cadeneta un punto alto. Hacemos una cadeneta y un punto alto en la cuarta. Así estamos cruzando dos puntos altos. Aquí está el primer punto alto en esta cadeneta. Saltamos 2, 1, 2, y en la tercera hacemos punto alto, una cadeneta, y en la primera que saltamos, que es esta, hacemos punto alto. Saltamos otras dos y en la tercera punto alto. Una cadeneta, y en la primera que saltamos punto alto. Saltamos 1, 2, en la tercera punto alto, una cadeneta, y en la primera que saltamos punto alto. Y acabamos con un punto alto en la última cadeneta. Y ya tenemos la primera vuelta. Ahora, segunda vuelta, hacemos 6 cadenetas. 3, 4, 5 y 6. Giramos y en el arco de una cadeneta que hay entre los dos puntos altos cruzados hacemos 4 puntos altos cerrados juntos. 1, 2, 3, 4, y los cerramos. 3 cadenetas, y en el siguiente arco de una cadeneta entre los dos puntos altos cruzados hacemos 4 puntos altos cerrados juntos. Tres cadenetas, y en el siguiente arco de una cadeneta 4 puntos altos cerrados juntos. Tres cadenetas, y
en el primer arco de una cadeneta, 4 puntos altos cerrados juntos. Y acabamos con un punto alto en la tercera de las 3 cadenetas de subida que hicimos en la primera vuelta. Perdón, primero tenemos que hacer un arco, tenemos que hacer 2 cadenetas y después el punto alto en la tercera cadeneta de subida. Siguiente vuelta, hacemos 3 cadenetas, giramos, saltamos el primer grupo de 4 puntos altos y hacemos un punto alto. Hacemos una cadeneta y vamos al arco que hay antes del primer grupo de 4 puntos altos y hacemos un punto alto. Estamos volviendo a cruzar los puntos. En el siguiente arco, punto alto, una cadeneta y punto alto en el arco anterior. Punto alto en el siguiente arco, una cadeneta y punto alto en el arco anterior. Punto alto en el siguiente arco, una cadeneta y punto alto en el arco anterior. Y acabamos con un punto alto en la tercera de las 6 cadenetas que hicimos antes para iniciar la segunda vuelta. 6 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, giramos y repetimos la segunda vuelta. En el arco de una cadeneta, 4 puntos altos cerrados juntos. Tres cadenetas, 1, 2, 3, y 4. Cerramos, 2 cadenetas y punto alto en la tercera cadeneta de las de subida. Y ahora repetiríamos la tercera vuelta, después la cuarta, tercera, cuarta, así hasta alcanzar la altura que queramos. El patrón para hacer este punto lo podéis descargar desde el enlace que hay en la descripción de este vídeo.